En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice: donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender este Evangelio hay que conocer algo del Antiguo Testamento. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, está refiriéndose Jesús a aquella plaga de serpientes que atacó al pueblo de Israel mientras que peregrinaba por el desierto de Sinaí. Moisés entonces, por orden de Dios, hizo una serpiente de bronce, la alzó sobre un palo y al verlo los que habían quedado heridos por la mordedura de las serpientes quedaban curados. Está por lo tanto Jesús haciendo referencia a ese momento del Antiguo Testamento y diciendo que cuando Él sea crucificado, cuando Él sea levantado en alto, entonces los que le miren quedarán salvados de la mordedura de la serpiente, que es la mordedura del demonio, que es el pecado. Pero hay algo más, dice: entonces, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, yo soy. Esta es otra frase del Antiguo Testamento. Cuando Moisés, después de haber matado al egipcio, huye al desierto, tiene lugar en el desierto lo que se llama técnicamente una teofanía, una manifestación de Dios. Moisés está en el desierto, está escondido, refugiado allí, y ve algo que le sorprende, le extraña, ve una zarza que está ardiendo sin consumirse. Las zarzas no es precisamente un leño de encina o de oliva que tarda mucho en quemarse. La zarza se consume rápidamente. Sin embargo, ve que la zarza arde y no se acaba. Y entonces comprende que ahí hay una manifestación de Dios, se acerca, se descalza como señal de respeto y le hace una pregunta a ese ser que él todavía no sabe quién es, que era el Dios que se había revelado a sus predecesores, Abraham en Ur de Caldea. Le pregunta su nombre y hay una voz, eso es la teofanía, la manifestación de Dios, una voz que le dice: yo soy el que soy, yo soy. Es decir, yo soy el que sostiene en la existencia todas las cosas que existen, todas las personas. Yo soy la fuente de la existencia. Esa es la definición de Dios, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy aquel por el cual todo existe. Soy el origen de todo. Yo soy. Con estas dos claves, leamos de nuevo este fragmento. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Es decir, cuando crucifiquéis a Cristo, lo que está diciendo Jesús, sabréis dos cosas: que yo soy vuestro Salvador, que os quito la mordedura del pecado, que os perdono esos pecados y que yo soy Dios. ¿De verdad lo sabemos? Santa Teresa aconsejaba a sus monjas que leyeran con frecuencia el relato de la pasión del Señor en cualquiera de los 4 evangelios.
que leyeran el relato de la Pasión, que decía Santa Teresa que no había nada mejor para tocar el corazón, para sentirse conmovido, no solo ante el sufrimiento de un inocente, que siempre es algo que te conmueve. Basta ver estos días la tragedia espantosa que está ocurriendo en Ucrania y las escenas tremendas que nos llegan de allí. Es mucho más. No es un hombre inocente que es torturado, que es ajusticiado de una forma cruel. Es el Dios hecho hombre. Hasta ese punto llega el amor de Dios. Cuando vemos a Dios crucificado, sabemos que nos ama. Sabemos que nos ama de una manera que quizá no es la manera en que a nosotros nos gustaría ser amados, pero que es la manera mejor en que podemos ser amados por parte de Dios. Recuerdo cuando era muy niño, pero es un recuerdo que tengo, porque quizá fue el primer recuerdo doloroso de mi infancia. Me operaron de las anginas. Bueno, en aquella época seguramente no había los avances que hay hoy. No sé cómo son las operaciones de anginas de los niños de hoy. Ahí me operaron de las anginas. Bueno, y yo recuerdo que estaba mi mamá conmigo. Yo lloraba muchísimo. Me dolió. Bueno, repito, seguramente hoy son indoloras esas operaciones. A mí me dolió muchísimo. Mi mamá estaba a mi lado, me cogía de la mano, no me dejó solo con el médico, me cogía de la mano y yo lloraba. Y no entendía por qué mi mamá, que estaba allí a mi lado, que me decía palabras cariñosas, que me cogía de la manita, ¿por qué mi mamá permitía que a mí me estuvieran haciendo aquello? ¿Por qué mi mamá permitía que a mí me hicieran daño? Por supuesto, en aquella época pensaban que cuando había inflamación de garganta había que operar de las anginas, aunque no sabían que quizá era más fácil después atrapar una buena faringitis crónica, como de hecho tengo. Pero en cualquier caso era lo que se aconsejaba hacer en aquella época. Yo no lo entendía. Yo estaba sufriendo. ¿Por qué mi mamá permite que yo sufra? Yo no lo entiendo. No me cabía duda de que mi mamá me quería, porque estaba allí conmigo, porque me decía palabras llenas de amor, pero porque no impedía que yo sufriera. Cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué no impides, si me amas, por qué no impides que enferme, que tenga un problema económico, que no tenga trabajo? ¿Por qué no impides que haya esa guerra atroz? ¿Por qué no impides que haya injusticias, que haya hambre? ¿Por qué no impides el mal, el dolor en el mundo? ¿Por qué no lo impides? Si tú eres amor y eres el Todopoderoso, ¿por qué no lo impides? La respuesta de Cristo, como la respuesta de mi mamá a una pregunta formulada de una forma, supongo que muy simple por parte de un niño al que le están hurgando en la boca y no puede hacer preguntas de otro tipo, pero las siente. La respuesta de Cristo es: estoy en la cruz contigo. He subido a la cruz por ti. ¿Tú quieres que te dé pan? Yo te doy el pan de mi vida, la Eucaristía. ¿Tú quieres que te quite la enfermedad? ¿Tú quieres que te dé más años de vida? Yo te doy la vida eterna. Estoy contigo. Estoy a tu lado. Tú ahora no lo entiendes. Yo he pasado por lo mismo que tú, nos dice Jesús. También yo en la cruz hice mis preguntas, nos dice Jesús. Y también yo, antes de la cruz en Getsemaní, le pedí al Padre que si era posible que pasara de mí aquello que me esperaba. Pero fui hasta el final por ti, para que tú, aunque no entendieras, supieras que yo estaba contigo, para que tú, quizá no pudieras tener una respuesta lógica. A veces sí que tenemos las respuestas lógicas, pero hay momentos en que no las tenemos, en que todo es oscuridad. Pero para que tú entendieras que yo estaba contigo. Lo mismo que mi mamá me tomaba de la manita mientras yo lloraba, mientras me operaban de las anginas. Así Jesús crucificado está a nuestro lado. Está agarrando nuestra manita y diciéndonos: yo te quiero. No puedo quitarte este problema. Y no sabes por qué, lo sabrás, pero yo te quiero. Y estoy haciendo algo por ti mucho más importante que quitarte ese problema.
Si te quitara ese problema, mañana tendrías otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Tendría uno tus hijos, tus nietos, tus amigos. ¿Por qué? Se los han buscado a pulso a veces. Y sin embargo te doy algo mucho más importante. Mi amor. Mi amor hasta morir por ti. Y la vida eterna. Yo soy Dios. Cree en mí y tendrás esa vida eterna. Creo que mirando la cruz es como si miráramos a nuestra mamá a nuestro lado. A mi mamá, que ya no la tengo conmigo, pero que está en el cielo, confío. Es como si miráramos a la persona que más amamos o que más nos ama a nuestro lado. No entendemos por qué no nos quita el problema. No entendemos, nos parece que los padres son todopoderosos. ¿Cómo puede un papá, una mamá, no ahorrarte una dificultad? Sobre todo cuando uno ha tenido la gran dicha de tener padres amorosos, protectores, como eran los míos. ¿Por qué? No lo sé, pero está a mi lado, está a mi lado. Jesús crucificado está a tu lado. ¿No entiendes por qué permite ese sufrimiento? Lo entenderás. Y muchas veces lo entendemos a no tardar mucho. Y entendemos que bien nos hizo ese sufrimiento. Pero en todo caso, Él está a tu lado. Cuando Él se ha levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. Cuando le veamos crucificado, entenderemos hasta qué punto nos ama. Creeremos que Él es Dios, que Él es el Dios amor. Y le diremos que no se separe nunca de nuestro lado. Que así sea.